Vamos a explicar cómo se juega 18 Namibia. Primero, una introducción a los 18XX. Si usted ya sabe jugarlos, se la puede saltar o igual la puede ver. En estos juegos tenemos un tablero de juego, tenemos un mercado donde se sabe el valor de las acciones, tenemos un mercado de acciones, que son estas tarjetitas de acá, y tenemos trenes. Bueno, y empresas. ¿Cómo funcionan los 18XX? Básicamente, las empresas colocan líneas de tren. Por ejemplo, colocan esto aquí. Y por ejemplo, colocarían esto por aquí. Y hacen una conexión entre esta ciudad. Los círculos grandes son ciudades y estos son pueblos. Entonces hacen una conexión entre esta ciudad y esta ciudad. De esa manera ganan dinero. Ganan 20 más 40. Ese dinero las empresas deciden si lo reparten entre los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Los que han comprado precisamente las acciones de esa empresa. Entonces la empresa decide si reparte esas ganancias o si se las deja. Por regla general, si el valor de las acciones de una empresa está por ahí y la empresa reparte, las acciones se hacen más caras, y por el contrario, si está en ese valor y la empresa retiene el dinero, las acciones se hacen más baratas. A los inversionistas no les gustó que no les dieran el dinero. Eso es una introducción general a los 18XX. ¿Cómo funciona 18 Namibia? Bueno, al igual que la mayoría de 18XX, empieza con una subasta de, en algunos juegos, empresas privadas, en obligaciones. Después de que se reparten o se subastan las obligaciones, ya voy a comentar cómo, se empiezan a vender las acciones de las empresas. Cuando se llega a un número que depende de la cantidad de jugadores, puede ser 50 o 60%, ahí lo tenemos, 4 jugadores 50, 3 jugadores 60%. Cuando se llega a ese porcentaje de acciones vendidas, las empresas flotan. Eso lo que significa es que las empresas empiezan a jugar. Después de una parte de vender acciones a los jugadores, de parte del banco hacia los jugadores, se entra a lo que se conoce como una ronda operativa. La dinámica del juego básicamente es esta. Un stock round, o sea, una ronda donde se venden acciones, y luego una ronda operativa, otra ronda operativa y otro stock round. Eso se va a realizar de esa manera hasta que aparezcan trenes cafés, que en este mapa se parece más al rojo que al café, y en ese caso tendremos 3 rondas operativas antes de volver a un stock round. En las rondas operativas no participan los jugadores, participan las empresas. Las empresas que han excedido o por lo menos alcanzado el monto para flotar. Por supuesto que los jugadores son los que usan las empresas, pero es importante entender que participan las empresas como STA, las cuales tienen su dinero aparte del dinero de las empresas. Bueno, otro elemento importante en este tipo de juegos son estos tokens que se utilizan para marcar a dónde van las empresas. Por ejemplo, TCR nace aquí, entonces vamos a poner un token aquí, y más adelante dentro del juego puede ocurrir que, por ejemplo, TCR coloque esta ruta aquí, luego coloca esta otra ruta por acá, y podría pasar que otra empresa, por ejemplo OME, coloque ese tokencito ahí. Para que eso ocurra, OME tendría que estar conectado ahí. Por ejemplo, de esta manera. Si OME, que tiene esta base, tiene camino hasta aquí, puede poner ahí su token. Eso lo que causaría es que ninguna empresa pueda pasarse de aquí. Pueden llegar ahí, pero no pueden pasarse de ahí. ¿Qué significa que una empresa pueda llegar o pueda pasarse?
Significa que los trenes de cualquier empresa que no sea OME pueden tener una ruta que llegue hasta ese punto, pero no que pase de ese punto. Si notaron, coloqué una loseta con puntito, donde hay puntito, una loseta con círculo, donde hay círculo, y una loseta sin nada, donde no hay nada. Bueno, eso terminó siendo también una introducción a los 18XX. Vamos a hablar particularmente de 18 Namibia. En 18 Namibia tenemos 8 obligaciones. Las obligaciones se pujan al inicio del juego. Por ejemplo, si yo soy el jugador inicial, yo puedo escoger cualquiera y decir, no sé, por las 6, doy $10. Entonces se inicia una sesión, una ronda en el que el jugador a mi izquierda puede ofertar 5 más que yo o puede pasar. Así se sigue hasta que, por ejemplo, yo aposté, no sé, 25 porque alguien por allá subió, etc. Yo apuesto 25, los demás jugadores pasan. Yo me la dejo en 25. ¿Todo bien? El siguiente jugador, que está a mi izquierda, escoge cualquier otra, no sé, por ejemplo, LUT, y empieza en 40 o en 45, en el monto que quiera, igual o superior al mostrado, múltiplos de 5. Y ocurre lo mismo, el que está a la izquierda pueden subir, etc. Si todos pasan, el jugador se la deja. Ese proceso sigue hasta que todos pasen. Por ejemplo, si todas se venden, todos pasan. O puede ser, no sé, que queden 4, pero el jugador que está en turno no quiere ninguna, entonces pasa, el que sigue pasa, salen del juego. Muy bien, por ahí esta obligación tenía una corrección, entonces ahí se lo puse, Angola. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones es conectar la base de la empresa, por ejemplo en este caso STA, que empieza aquí, hay que conectarla con algún punto, en este caso particular con este. Así como está mostrado, se cumplió con la obligación. Dice que hay que conectar con Windhoek. Este lugar de aquí, que es la capital de Namibia, es Windhoek. Entonces ahí está la obligación completa. No importa quién puso la loseta, no importa nada. El asunto es que así se completa la obligación. Cuando usted compra la obligación al inicio del juego, en la subasta, obtiene 2 cosas. La primera es que obtiene una acción inactiva y la segunda es que obtiene el derecho a la prioridad de compra de la presidencia. Ya casi explico qué es la prioridad de compra de la presidencia. Cada una de las obligaciones tiene escrito qué tiene que conectar con qué. Por ejemplo, la de OME tiene que conectar con Otavi en la F6. Entonces buscamos por acá a OME, que ya vimos que sale de aquí. Acá arriba están las letras, por acá está la F y acá está el 6. Entonces este lugar en Namibia se llama Otavi. Y bueno, ahí se ve donde dice OME, pero por si alguien construye y ya no se ve el OME, acá está claramente que es en la F6. Cuando la obligación se completa, esta acción inactiva pasa a ser activa para los jugadores y la empresa recibe el dinero del valor actual de una acción. No sé, si esta roja estaba por aquí, la empresa recibe $125 del banco. Ese es el efecto de las obligaciones. Cuando ya se repartieron todas, empezamos con lo que sería la primera ronda de acciones, un stock round, donde vamos a comprar acciones de las empresas, que son estas. Y en este juego pasa algo muy particular. Hasta que no se compre la presidencia de STA, no se puede comprar la de OME. Y hasta que no se compre la de OME, no se puede comprar la de LUT, etc. El presidente representa un 20% de la empresa, que ya casi hablo de las minas, representa un 40%. Muy bien, entonces, si yo compré la obligación de STA, pero yo no soy el primer jugador, otra persona será el primer jugador y va a tener o que comprar el 20% de STA o que pasar, una de las dos. Si la primera persona que le toca el turno quiere comprar esta presidencia,
pero yo tengo la obligación, yo puedo protestar, puedo utilizar mi derecho de prioridad de compra, que es lo que se puede ver ahí, y yo puedo decirle al que está en turno, no, usted no compra la presidencia de STA, la compro yo. Entonces la pago. ¿Cómo la pago? Vale un 20% del valor de la acción. ¿Cuánto vale la acción? Lo que yo quiera, entre 60 y 100. El que compra la presidencia asigna el valor, no sé, 70 por ejemplo, y como esto es un 20%, pues paga $140. Entonces yo compro la presidencia y el jugador que la iba a comprar sigue en su turno, porque no pudo comprar. Entonces, o compra la presidencia de OME o pasa. Y así sucesivamente. Bueno, esta empresa solo juega 4 jugadores. Lo que acabo de explicar no es válido para las minas. Entonces, el primer jugador, por ejemplo, puede pasar y el siguiente jugador compra la de OME o pasa, el siguiente jugador compra la de OME o pasa, hasta que alguien compre la de OME. Las rondas de acciones se siguen haciendo hasta que todos pasen. Es decir, el que quería comprar la de OME puede pasar, y si otro jugador compra la de OME, etcétera, y vuelve su turno en la mesa, en la ronda de la mesa, él puede comprar la presidencia de LUT, o la de TCR, o la de TKR. Pasar no significa salir de la ronda de acciones. Bien, entonces el juego inicia, repito, con la puja de las obligaciones. Luego viene una ronda de acciones donde se venden acciones de las empresas. Lo ideal es tener el suficiente dinero para poder flotar una empresa, o sea, lograr comprar por lo menos el 60% si son 3 o el 50% si son 4, tomando en cuenta que la de la obligación cuenta. Entonces, ahí hay un 10% menos que comprar. Una vez que ya todos los jugadores pasan, termina el stock round y entra el primer operating round. ¿Con qué dinero operan las empresas? Con el dinero que los jugadores pagaron para comprar las acciones. Por ejemplo, si STA empezó en 70, yo compré la presidencia, eso fueron 140, y para que flote, digamos, a 3 jugadores, tiene que venderse el 60%, pero ya la obligación trae una accioncita que no se compró, entonces tendría que venderse el 50%, lo que quiere decir que esta empresa flotaría con $350, porque se tuvieron que haber vendido al menos 5 acciones. Si se vendieron más, todo bien. Lo mismo aplica para las demás y bueno, depende del valor que le haya puesto el presidente por acá. Entonces, una vez que termina el stock round, empieza la ronda operativa. Las rondas operativas se hacen en el orden del valor de las acciones. Por ejemplo, en este caso, iría primero rojo y luego azul. Si, no sé, si estuvieran dos con el mismo valor, 2 en 120, iría primero el rojo porque es el que está más a la derecha. Si esto está aquí y LUT reparte, se pone debajo de OME. Y en ese caso, pues va primero OME y luego LUT, que sería este gris. Muy bien, ¿qué pasa en la ronda operativa? En la ronda operativa, las empresas ponen los zetas en el tablero, ponen una. Por ejemplo, en el caso de STA y de OME, ya tienen una loseta ahí impresa, ellos podrían operar desde ahí, o pueden mejorarla a una loseta amarilla. Hay dos opciones en este caso. Yo cuando coloqué esta verde fue para explicar, pero lo cierto es que del tablero se tiene que colocar primero una amarilla, luego una verde y de último las cafés, que bueno, en este print and play se ven bastante rojas. Entonces, las opciones en orden son colocar los zetas. Después de colocar los zetas, se ponen los discos estos, los marcadores de estación. Eso es opcional, al igual que colocar los zetas. Luego la empresa puede comprar acciones del bank pool, también conocido como open market. Si previamente algún jugador vendió una acción y la acción está aquí, la empresa de su dinero puede comprarla y devolverla a lo que se conoce como la oferta inicial. Eso tiene sentido porque cuando se reparten los dividendos de las acciones, lo que está en la oferta inicial le entra el dinero de la empresa y lo que está en el bank pool o bien open market se pierde. Eso se explica por acá.
Bien, después de comprar acciones, que es opcional, se operan los trenes. Como expliqué antes, en este caso, por ejemplo, STA podría operar un tren de este punto a este punto, pero hay que tomar en cuenta que en este juego el número del tren dice cuántos hexágonos puede recorrer. Por lo tanto, para ir de este punto a este punto, son 4 hexágonos, necesitaría un tren 4H. 4H son 4 hexágonos. Entonces, lo que la empresa probablemente habría hecho es colocar esto así. Colocar esto así. Y entonces hacer una ruta de 2. ¿Por qué de 2? Porque los primeros trenes son los 2H. Hasta que no se gasten, se compran los 3H. Cuando se gastan, vienen los 4H. Y así sigue según la lista de trenes disponibles, que la podemos ver por acá. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 16. Entonces, con un tren 2H, la empresa puede salir de STA y llegar a este hexágono rojo. Se gana 30 por STA y se gana 10 por esta conexión. Se gana 40. Cuando se compra el primer tren verde, sube a 20. Y cuando se compra el primer tren rojo o café, sube a 50. Esa es la fase de operar trenes. Después de operar trenes, vienen los bonos de las minas. Estos puntos son las minas. La mina de diamante inicia el juego dando $30. Y la mina de cobre inicia el juego dando $10. Cuando se compra el primer tren 4H, se habilita para que cualquier jugador en el siguiente stock round, o sea, en las rondas operativas se compran trenes porque los compran las empresas. Cuando ya se vuelva a un stock round, se permite comprar la presidencia de la mina de diamante. Y al igual que con las empresas de trenes, solo que acá es un 40%, el que lo compra define el valor de las acciones, coloca por acá el disco para llevar el valor de las acciones y la empresa de diamante entra en juego. Eso va a hacer que eventualmente el bono de las minas vaya aumentando. Bueno, desde que eso pase, los bonos de minas ya tienen un valor. El bono es simplemente llegar a esa casilla. Solo se puede cobrar un bono de mina por turno. ¿Por qué explico eso? Porque, por ejemplo, si STA tuviera un tren 2 y un tren 4, STA puede salir de aquí y venir para abajo y gana 40 con el tren 2. Y el tren 4 sale de aquí y llega aquí y gana 70. En el caso de las minas, solo se puede visitar cada mina una vez por empresa por ronda operativa. O sea, un tren eventualmente podría llegar aquí, pero ya ningún otro tren puede llegar aquí. Y bueno, el valor que da es el que está impreso por acá. Después de correr los trenes y de ver los bonos de las minas, se hace la parte de pagar no. El bono de la mina siempre entra a la empresa, en el caso de las empresas de trenes. Lo que la empresa se ganó en las estaciones, el director de la empresa decide si lo reparte o lo retiene. Después de eso, se compran trenes con las siguientes reglas. Solo se puede comprar un tren de cada tipo en cada turno. Entonces, si hay varios 2H, solo se puede comprar uno. Pero el que compra el último 2H puede comprar un 3H, porque está comprando dos trenes diferentes. El último en comprar el 3H, compra un 4H si quiere. Cuando se compra un 4H, todos los 2H se vuelven obsoletos. Eso significa, el dueño de la empresa que compró el 4H elimina inmediatamente todos sus trenes 2H. Las demás empresas eliminan sus 2H después de usarlos una vez más. Tienen un turno más para usarlos. Bueno, si no los usan igual los pierden. Y salen del juego los 2H. Lo mismo aplica con los 3H. Se eliminan cuando se compre un 6H. Y así sucesivamente con el valor de la mitad. Como dije, cuando se compra un tren 4 se habilita la mina de diamante. Y cuando se compra un tren 5 se habilita la mina de cobre. ¿Cómo funcionan las empresas de diamante y de cobre? Ellas no tienen presencia en el mapa, no colocan los zetas y no corren trenes, que son empresas de minería. Ellas compran equipo. Aquí podemos ver este equipo que dice que da un ingreso de $100. Aquí hay otro equipo que da un ingreso de $40.
Muy bien, es importante saber que los equipos y los trenes son las mismas tarjetas. Por lo tanto, ir comprando equipos va agotando la cantidad de trenes disponible y al revés. Las minas lo que hacen es comprar acciones que estén en el bank pool, si es que quieren, eso es opcional, y luego calculan directamente los ingresos. Los ingresos son la suma de todos los equipos que tenga la mina más el bono de la mina. Por cierto, cuando la mina compra su primer 4, entonces viene para acá. Cuando compra su primer 5 viene para acá, etc. Y valga decir que las minas vienen ya con equipos. Por ejemplo, la mina de diamante viene con un 4 y la mina de cobre viene con un 5. Lo que quiere decir que cuando la empresa flota, con solo que la mina entre en juego, la de diamante va a pasar aquí y la de cobre va a pasar acá. No creo que entren al mismo tiempo, pero bueno. Entonces el bono va a aumentar. Y como digo, la empresa de minería simplemente decide si compra acciones o no, y su segundo paso es sumar los ingresos de las tarjetas más el bono directamente. Después de ahí, lo que hacen las empresas mineras es decidir si reparten o no. En el caso de las mineras, pueden sumar el bono de minería a lo que van a repartir o dejárselo para la empresa. En el caso de las empresas de trenes, el bono de minería siempre va a la empresa de tren. Si la empresa reparte, lo mismo que con las de trenes, sube para acá. Si no reparte, se hace para la izquierda. Luego de eso se eliminan equipos obsoletos, se ajusta el valor de las acciones y la empresa puede comprar equipo. Al final se ajusta el valor de bono de las minas, porque como dije, cuando la mina compre un 6 o un 8, pues aumenta el valor del bono. El valor del bono nunca se devuelve. Si la empresa minera pierde su equipo número 4, o sea ¿por qué lo pierde? Porque alguien compró un tren 8 o un equipo 8, entonces ella tiene su último uso y sale. Aún así el bono no se va a devolver, se mantiene en 4. La empresa eventualmente se verá forzada a comprar un equipo. Todas las empresas flotadas tienen al final de la ronda que tener un tren o un equipo. Si no tienen, es obligatorio comprarlo. Y básicamente ese es el juego. El juego se va desarrollando en fases. Primero la fase amarilla, luego entran los 4, fase verde, luego entran los 10, fase café o roja. Eso está asociado a las losetas que se pueden usar. Las losetas siempre van primero la amarilla, luego la amarilla se va a reemplazar por la verde, cuando la persona quiera reemplazarla y cuando estén los trenes, y luego la verde eventualmente se va a reemplazar por una roja. El reemplazo de las losetas debe mantener las rutas existentes y agregar nuevas. Las rutas que se agregan tienen que ser posibles de ser utilizadas por el jugador, lo que significa que, por ejemplo, si esa loseta 9 está ahí, no puede ser mejorada por esta loseta 20, porque la parte nueva, que sería esta de acá, no es accesible por el jugador que la mejoró. No tiene camino por aquí ni tiene camino por allá. Entonces es una mejora que no está permitida. Una mejora que sí estaría permitida es, por ejemplo, esta, porque la parte curva es accesible para el jugador que viene por aquí. Entra por aquí, puede seguir recto, puede tomar la curva. Ese es, muy resumidamente, el proceso de mejoras. Las losetas se acaban, son finitas. Las losetas con letra, como la L por ejemplo, que está aquí en el tablero, solo se puede colocar la L en la L. Acá está J2, solo se puede colocar la J2, no hay ninguna otra. Como dijimos, los puntos se reemplazan por puntos. Este es el costo de construcción, se paga solo la primera vez. Las conexiones fuera de mapa dan el valor según la era en la que se esté en el juego. Y bueno, hay otros detalles como el límite de certificados por jugador, cantidad de trenes iniciales según la cantidad de jugadores. Pero eso, pues en realidad son detalles menores. A rasgos generales, este es 18 Namibia.
El juego termina cuando se gasta el dinero del banco, que son $7,000, y gana el jugador que tenga más dinero, sumando su capital líquido y el costo de sus acciones. Todo lo que tenga la empresa, dinero o trenes, no tiene ningún sentido. O sea, no suma para ganar al final. Espero que les haya gustado, que se haya entendido cómo jugar 18 Namibia.